El capítulo 17 de Juan, el relato del Evangelio de Juan, es generalmente conocido en la iglesia como la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, la oración sacerdotal de Jesús. Y en la parte central de este capítulo, Cristo hace una oración particular, una petición especial, y Él ora por la santificación, Él ora por la purificación de sus discípulos. Recuerdan, abran en sus Biblias en Juan 17, ahí en la parte central, en el versículo 17, Jesús le pide concretamente al Padre y Él le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, escuchen, santificados en la verdad. Pero inmediatamente después de que Jesús ora por sus 12 discípulos, Jesús aplica esta misma petición a cada cristiano que iba a venir en todas las generaciones posteriores. Y noten lo que dice el versículo 20. Mas no ruego, dice Jesús le está hablando al Padre, no ruego solamente por estos, no ruego por los 12 solamente, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el ministerio de ellos. Noten cómo Jesús en aquel momento mira hacia adelante a través de la historia, a través de los siglos, y pide por todos los creyentes que llegarían a confiar en Él en el futuro. Y la petición es la misma, sea por esos 12 o sea por los que iban a venir a través del ministerio de esos 12. Jesús ora por la pureza de su pueblo. Y aunque la mayoría de esos creyentes todavía no habían nacido, ellos estaban y habían estado en el corazón de Jesús desde toda la eternidad. Como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, porque estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. Y esta petición que hace Jesús al Padre es fundamental. Es fundamental porque nos revela a nosotros cuál es la mayor preocupación de Cristo. Es fundamental para la vida cristiana, porque nos dice a nosotros que el mayor interés que tiene Jesús por nuestras vidas es que alcancemos una vida de piedad, que andemos en pureza de corazón, que seamos santos como Él es santo. Este ha sido el interés de Jesús cuando estuvo en la tierra, pero podríamos argumentar incluso que este ha sido el interés de Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿cuál es el propósito final de Dios para nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito final de Dios para sus escogidos? Es conformar a cada uno de ellos a la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. Romanos 8, 29, recuerdan ese pasaje, y a los que antes conoció, a estos también predestinó, ¿para qué qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué meta final? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta final de nuestra salvación. Y por medio del Espíritu Santo, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, es por medio del Espíritu Santo que Dios está haciéndonos verdadera y completamente como Cristo. Noten, versículo 18 de Segunda de Corintios 3 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, literalmente estamos siendo transformados de gloria en esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que nos está moldeando a la imagen de Cristo, a todos nosotros. E incluso nosotros tenemos registro en la Biblia de que
nuestros cuerpos serán finalmente resucitados y glorificados para ser semejantes al cuerpo ¿de quién? Al cuerpo de Cristo. Nuevamente, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, él señala y dice, así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también, está hablando del futuro, traeremos también la imagen del hombre celestial. Estamos siendo transformados. Ese es el objetivo final. Esa es la meta de nuestra redención, el motivo por el cual Cristo vino a la tierra y por el cual también el Espíritu Santo mora en nosotros, para hacernos más como Jesús. Y nosotros sabemos que este objetivo no puede frustrarse. Sabemos que este objetivo no puede detenerse, porque Dios es quien comenzó esta buena obra en nosotros. Y ciertamente si Él la comenzó, Él la perfeccionará hasta el día que vuelva Jesucristo, porque Dios, hermanos, siempre termina lo que comienza. Es tan simple como eso. Dios no hace las cosas a medias, siempre termina lo que comienza. Y un día todos los cristianos seremos perfeccionados en gloria y será quitada de una vez por todas de nosotros la presencia miserable del pecado. Hemos sido liberados por el poder del Evangelio, del poder miserable del pecado, pero todavía en nosotros ¿qué mora? El pecado está ahí. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 24. Donde habla y él exclama, oh, ¿quién me liberará de este cuerpo miserable de pecado? Bueno, un día en la gloria, la transformación final vendrá, la glorificación vendrá y nosotros, de una vez por todas, no tendremos que lidiar con esta miserable presencia del pecado. Ahora, este evento futuro, que todavía no ha sucedido, ciertamente sucederá, pero este evento futuro de ningún modo neutraliza la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de seguir esforzándonos para alcanzar la piedad de nuestra vida. No cancela lo que nosotros debemos hacer, nuestra responsabilidad, al contrario. Este evento futuro, este evento por venir, nos impulsa a nosotros, nos da las fuerzas para ejercitarnos para la piedad con toda determinación, sabiendo que la glorificación ya está asegurada en Cristo Jesús. Porque aquel que comienza la obra la termina. Leímos Romanos capítulo 8, versículo 29, y vimos cuál es el final, la meta de nuestra redención, que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Pero después el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten que no dice glorificará. Dice glorificó, es ya un hecho en la mente de Jesús. Es un hecho en la mente de Dios, de que aquellos que fueron escogidos, redimidos, que están siendo santificados, que fueron justificados, a los que Él llamó, a estos también ciertamente van a ser glorificados. Nada puede romper esa cadena, nada puede romper esta hermosa salvación. Entonces este evento futuro de que un día vamos a ser glorificados en la gloria y ya no vamos a tener que lidiar con el pecado, nos impulsa a nosotros a ejercitarnos, a luchar, a batallar con el pecado. Y además esto nos impulsa porque es lo que más le importa a Jesús. Jesús oró por eso en Juan 17, por nuestra santidad, por nuestra santificación, por nuestra pureza. Es el mayor interés, es la pasión de Dios por cada uno de nosotros que hemos sido redimidos de nuestro pecado. Y para demostrar esta mañana que nuestra santificación es la pasión primordial de Jesús, vamos a examinar un solo pasaje, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Y vamos a estar estudiando esta mañana el versículo 3 de 1 de Juan 3.
Primera de Juan 3:3, el apóstol escribe y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y hay 3 elementos que me gustaría que consideremos esta mañana en este pasaje, para ver cómo debemos ejercitarnos en la piedad, sabiendo que es la pasión primordial de Jesús por nosotros, y a la luz de su futura venida, de todavía lo que está por suceder. Así que antes de hacer eso vamos a orar al Señor y pedirle que nos dé su gracia para poder entender la palabra de Dios con ojos espirituales y poder aplicarla a nuestro corazón. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, este gran tesoro el cual has dejado en nuestras manos, no para que repose en una estantería, no para que quede guardado en nuestra casa, sino para que pueda ser abierto, leído, entendido y obedecido. Y qué gran gozo es saber que nosotros tenemos acceso a tu palabra, a tu voluntad, mediante el entendimiento de la Biblia. Señor, te pido que tomes cautivo nuestros corazones ahora. Que la Biblia pueda ser el centro de nuestra atención. Y oro particularmente para que Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, quede incrustado en lo más profundo de nuestro ser. Que este pasaje nos muestre, revele todavía lo que nos hace falta, que nos dé arrepentimiento, fe para creer. Utiliza, oh Dios, este pasaje, usa tu Santo Espíritu para que nos dé humildad de corazón y que podamos salir de aquí no solo con mayor entendimiento, sino con mayor humildad y piedad. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título de mi mensaje es Ejercitando la piedad escatológicamente. Ejercitando la piedad escatológicamente. Y hay 3 elementos que quiero considerar esta mañana con ustedes. Y ante todo, Juan establece, noten, la premisa de una vida de piedad. Ese es el primer punto, la premisa. La premisa de una vida de piedad. Noten cómo lee el versículo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten la primera frase, todo aquel que tiene esta esperanza. O sea, desde el comienzo del versículo, el apóstol explica cuál es la condición sine qua non de un hombre puro. Hay un elemento de carácter obligatorio que no puede faltar jamás en una vida de piedad, que no puede faltar jamás en una persona que anhela ejercitarse en la piedad. ¿Y saben cuál es ese elemento? La conversión. La conversión. Sin conversión no hay piedad. Sin conversión no hay piedad. Es imposible que alguien se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:1. Es imposible que alguien se esfuerce en esa gracia con un corazón que todavía está desprovisto de vida espiritual, con un corazón que todavía está muerto a las cosas de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que el hombre natural está muerto en delitos y pecados. El hombre sin Dios es un cadáver espiritual, no puede entender las cosas de Dios, no puede entender la santidad y mucho menos el hombre natural puede buscar la santidad apartado de Dios. No puede hacerlo porque está muerto a las cosas de Dios. Las cosas de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 2:14, se han de entender espiritualmente hablando. Y el hombre espiritualmente está muerto, el hombre natural. No puede entender la santidad y mucho menos buscarla, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sigan todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para el hombre natural eso es imposible.
Y esto queda claro en este versículo cuando entendemos y nos observamos y vemos la conjunción al principio del versículo. Esa pequeña palabra que abre el versículo, esa y. Nosotros creemos en la inspiración de la palabra de Dios, creemos que todas las palabras y cada una de las palabras fueron inspiradas por Dios y por lo tanto cada una de las palabras son importantes. Son importantes para el entendimiento de lo que el autor quiso decir. Y esta era ciertamente la misma postura que tenía Jesús. Cada jota y cada tilde eran importantes para él, cuanto más para con nosotros. Y noten cómo empieza el versículo. El versículo no empieza todo aquel que tiene esta esperanza. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Y esa y al principio del versículo está conectando este versículo con los dos versículos anteriores. Este versículo no está aislado, no es una promesa aleatoria, no, está dentro de un contexto. ¿Y qué es lo que dice el contexto? Noten, versículo 1 de 1 de Juan 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos, noten de nuevo, hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, se ejercita en la piedad. Noten que hay una estrecha relación entre el versículo 3 y los versículos 1 y 2. Hay una conexión. Hay una relación. ¿Y cuál es la relación? La relación es una de causa y efecto. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo lo siguiente. Porque nosotros hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, versículos 1 y 2, entonces nosotros ahora debemos tener una conducta diferente. Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos vida espiritual, porque somos hijos de Dios, versículos 1 y 2, entonces a raíz de eso, como resultado, nos purificamos, andamos en santidad. Dios produce en nosotros una conducta diferente, como dice Pablo en Filipenses 2:13, que Dios produce en nosotros no solo el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Y ahora, porque hemos nacido de nuevo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, ahora el amor de Dios nos constriñe, nos compele, nos mueve. Ya no vivimos para nosotros mismos, como dice Pablo en 2 Corintios 5:15. Ahora somos hijos de Dios. Nuestra vida le pertenece a alguien más. Hemos sido comprados por un precio. Y nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos el deseo de hacer la voluntad del Padre. El Hijo quiere hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ahí está, anótalo. 1 Tesalonicenses 4, 3. Es la santidad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, si eres hijo de Dios. Y si la voluntad del Padre es nuestra santificación, entonces la santificación se convierte también en nuestra voluntad como hijos. Nosotros queremos, anhelamos, deseamos hacer su voluntad. Pero, si nuestra voluntad es otra, entonces nosotros deberíamos preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo. Deberíamos cuestionarnos si realmente hemos nacido de nuevo, si tenemos otra voluntad que no sea la santidad espiritual. ¿Por qué? Porque la piedad es el resultado y la consecuencia de la conversión. La piedad, la santidad, la santificación es el resultado de haber nacido de nuevo. De hecho, unos pocos versículos después, noten lo que dice Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. En el mismo contexto, dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es hijo de Dios, no que
no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Al final de su epístola, en el capítulo 5, versículo 18, vuelve a decir lo mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ven eso? La fe verdadera tiene una influencia santificadora siempre. La fe verdadera tiene una influencia santificadora siempre. Escuchen, no existe tal cosa como un cristiano que no ama la santidad. No existe tal cosa como un cristiano que vive en el pecado sin importarle las consecuencias. Ese es un monstruo que la Biblia desconoce. No existe tal cosa. Donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no hay nuevo nacimiento. La Biblia es clara. Y yo sé que esto puede ser duro para muchos de nosotros, pero duro o no es sencillamente una verdad bíblica. Te guste o no te guste, es lo que la Biblia enseña. La conversión es la premisa, es la condición para vivir una vida de piedad. Tú tienes que nacer de nuevo para andar en santidad de vida. Y sin conversión no puede haber piedad en nosotros jamás. Puede haber una fachada de piedad, puede haber apariencia de piedad, pero no hay santidad de corazón. Y si no hay santidad de corazón, no hay conversión. Y el texto es muy claro en este sentido. Noten, de nuevo, versículo 3 de 1 de Juan 3. Dice que la santidad, dice que la pureza, ¿le pertenece a quién? A todo aquel que tiene esta esperanza. Noten, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. O sea que el que se purifica es el que tiene esta esperanza. Y nosotros sabemos, por testimonio de la Biblia, que el hombre natural carece por completo de esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Noten en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pablo dice en el versículo 11 de Efesios 2, acordaos de que en otro tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Noten cómo Pablo pone en la misma balanza y dice, aquel que no tiene a Cristo no tiene ¿qué? Esperanza. Sin Cristo no hay esperanza porque nuestro corazón otra vez permanece muerto a las cosas que son de Dios. Está desprovisto de vida espiritual. Claro, una persona puede tener un fuerte deseo por algo, pero no por eso su esperanza es 100% segura. Por ejemplo, muchos invierten en la bolsa de valores con la esperanza ¿de qué? De tener un futuro mejor. Pero a pesar de que inviertan en la bolsa de valores, hay fluctuaciones en el mercado que introducen un elemento de incertidumbre. No porque tú inviertas te va a ir bien necesariamente. Tú puedes tener toda la esperanza del mundo, tú puedes esperar eso con todo tu ser. Pero hay fluctuaciones en el mercado. Y hay un elemento de incertidumbre. Cuando Juan aquí habla de esperanza, él no da lugar a la incertidumbre. Él no da lugar a la incertidumbre porque la esperanza está basada ¿en quién? En Cristo. Y Cristo siempre cumple lo que promete. Es un fundamento seguro. Y hay muchas cosas que Cristo ha prometido. Pero en el contexto, ¿de qué está hablando Juan? En el contexto, Juan está hablando de la esperanza que está conectada con la segunda venida de Jesús.
Noten cómo termina el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, está hablando de Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 2 del capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste otra vez, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Noten en ambos versículos, ¿cuál es el contexto del versículo 3 entonces? La manifestación de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo, la manifestación del Rey, es solo una cuestión de tiempo. La única razón por la cual el apóstol se refiere a la segunda venida de Cristo como una esperanza es porque todavía no ha sucedido. No ha sucedido en tiempo y espacio, todavía la estamos esperando. Pero nosotros no tenemos ninguna duda de que Jesús regresará por la iglesia en el arrebatamiento para cumplir lo que prometió. No hay duda de eso, porque Jesús siempre cumple lo que promete. Y hay varios pasajes que hablan de cómo Jesús va a regresar por su iglesia para arrebatarla, en 1 Corintios 15, 51-57, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero en Juan capítulo 14, versículo 3, es Jesús mismo el que promete eso. En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús mismo dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Esas son las palabras de Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una esperanza segura porque tiene a Cristo como fundamento y Cristo nunca miente. Jesús siempre dice la verdad, porque Jesús es por definición la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el cristiano tiene una esperanza verdadera, segura, firme cuando mira hacia adelante. Sabe el creyente que el tiempo es corto, sabe que Cristo pronto regresará, como dice Hebreos 10:37, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hoy estamos un día más cerca de lo que estábamos ayer, pero Cristo ciertamente volverá por su iglesia. Ahora, el hombre natural no tiene esperanza. El hombre, la mujer que no ha nacido de nuevo no tiene esperanza. Y no puede ver más que oscuridad. El hombre natural no puede ejercitarse para la piedad. ¿Por qué? Porque ama su pecado. Todavía está muerto en delito y pecado. ¿Y saben cuál es su hogar? Su hogar no es el cielo, su hogar es la tierra. Ama este lugar. Su tesoro está aquí, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y Juan quiere que nosotros entendamos de que es necesario nacer de nuevo para entender la piedad escatológicamente y buscarla de todo corazón. Escuchen, sin Cristo no hay esperanza para vivir una vida santa. No puedes. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo para andar en santidad de vida. Esa es la premisa. Así comienza Juan este pasaje. Pero luego de haber establecido cuál es la premisa para andar en una vida de piedad, Juan se mete de lleno en la práctica de la santificación. Y ese es el segundo punto. Vimos la premisa es la conversión. Ahora vamos a ver la práctica de la piedad. La práctica de la piedad. Este es el segundo elemento del pasaje. Noten lo que el apóstol sigue diciendo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el contexto está hablando de la segunda venida de Cristo, todo aquel que espera ansiosamente la segunda venida de Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Se purifica. Y esta frase es muy importante para nosotros.
porque nos resguarda de caer en dos peligros que son muy, pero muy comunes en el cristianismo. Uno de estos peligros, ¿saben cuál es? Uno de estos peligros es concluir que porque nosotros somos hijos de Dios, entonces no tenemos necesidad de ejercitarnos para la piedad. Y como acabamos de ver, esto es un error gravísimo. Gravísimo. Porque lo dijimos antes, la piedad, una vida de santidad, es el resultado inevitable, es la consecuencia de un nuevo corazón. Aquel que ha sido convertido, aquel que tiene una nueva vida, se purifica. Es inevitable. Vive una vida nueva. No practica el pecado, como dice 1 Juan 3:9. No ama el pecado. Entonces, podríamos decir que una regeneración que no santifica es una regeneración inventada. Una regeneración que no santifica es una regeneración inventada. La Biblia en ningún lugar defiende la fe infructuosa. Pueden buscarlo, no lo van a encontrar. De hecho, si lo buscan, van a ver todo lo contrario. Van a ver que la Biblia en todos lados denuncia esto. Porque la verdadera fe siempre conduce a una nueva vida. La verdadera fe conduce a una reorientación radical de la vida. Que es el objetivo final de la salvación. Por eso comenzamos donde comenzamos. Viendo Romanos 8:29, viendo Juan 17:17, viendo Efesios 1:3 y 4. Ese es el objetivo final, que andemos en santidad de vida. La transformación está en el corazón del Evangelio. Nosotros hemos hecho la paz con Dios por medio del Evangelio en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo nos transforme. No permanezcamos igual, sino que cambiemos. Ese es el objetivo final. Entonces, una fe que no lleva fruto, una fe infructuosa no es mejor que la fe de los demonios. Santiago 2:19 dice que los demonios creen e incluso tiemblan. Noten eso. No solo creen, no solo afirman ciertas cosas acerca de Dios, las conocen, sino que además reaccionan. Literalmente los demonios se estremecen delante de Dios. Nosotros tenemos registro de eso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 28 está el relato de los endemoniados gadarenos, y dice el versículo 28 de Mateo 8, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Dice que tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y noten lo que clamaron estos endemoniados. Dice versículo 29 de Mateo 8, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Noten que los demonios se estremecen ante la idea de que Jesús vino antes. Conocen que Él vendría, saben su futuro y se estremecen ante esa realidad. Pero no por eso son salvos. Y lejos los demonios de glorificar a Dios por medio del arrepentimiento, los demonios viven en abierta oposición delante de Él, ¿o no? No le aman. Los demonios se deleitan en su pecado y rehúsan seguir a Cristo en la práctica, y como consecuencia no tienen esperanza porque no tienen ¿a quién? A Cristo. No quieren seguirle. Se rehúsan a eso. Y de la misma manera, así son todos, escuchen, así son todos los que creen en Jesús y tiemblan ante la idea de un juicio final, pero no
practican con sus obras lo que creen. No ponen por obras lo que creen. Y hoy la iglesia está llena de personas que tienen una fe muerta porque está sola, como dice Santiago 2:20. No está acompañada de obras genuinas de arrepentimiento. Son semejantes a los demonios, en que su fe no tiene una influencia santificadora en su vida. Escucha, si tú piensas que tú puedes vivir una vida desprovista de piedad siendo hijo de Dios, tú estás equivocado. Y tú estás en el peor lugar de todos. Porque tú conoces de Dios, tú sabes de Dios, e incluso te estremeces como lo hacen los demonios, pero no por eso eres salvo. Si tú piensas que tú puedes vivir la vida a tu manera, desprovista de piedad, de santidad, tú necesitas arrepentirte de inmediato. Clamar a Dios para que te perdone. Tirarse de lleno a la misericordia de Dios y rogarle que te dé vida espiritual. Tú necesitas nacer de nuevo, eso es lo que necesitas. Un nuevo corazón, que el Espíritu infunda vida en ti. Tirarte a la merced de Dios. Mirar a la cruz y rogarle a Dios que te limpie. Que te dé nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos pensamientos, una nueva voluntad para hacer lo que le agrada a Él, no lo que te agrada a ti. Escucha, la santidad es la evidencia de que tu fe en Cristo es real. La piedad en tu vida es la evidencia de que tu fe es auténtica. Entonces, si tú no abres tus ojos espirituales hoy y te presentas delante de Dios así como estás, sin ninguna evidencia de su gracia transformadora en tu vida, entonces te será mejor no haber nacido. Porque en el amanecer de la resurrección, tú te levantarás solamente para ser condenado. Tú tienes que ser santo antes de morir si después deseas ser santo en la gloria celestial. Tienes que ser santo, tienes que buscar la santidad, tienes que amar la santidad. Eso es lo que más le importa a Jesús de sus discípulos. Entonces ven a Jesús. Ven a Jesús. Y el otro peligro es suponer que no hay valor en una vida de piedad si en el futuro seremos como Cristo de todos modos. Es lo que dice el versículo 2, perdón. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ese es el segundo error. El segundo error es que no hay valor en una vida diferente, en un comportamiento, una conducta diferente, si al final del día vamos a ser transformados. ¿Para qué me voy a forzar ahora? Y este error, noten, este error está estrechamente relacionado con el anterior. Ambos, en esencia, promueven lo mismo, promueven una fe infructuosa, una fe que no produce cambios de arrepentimiento. Pero hay una diferencia en la perspectiva, noten esto. En el primer error, la persona mira hacia atrás, hacia su conversión y dice, bueno, si yo he hecho una confesión de fe en el pasado, entonces ¿para qué me voy a forzar ahora? Este error es diferente en perspectiva, en que mira hacia adelante y dice, bueno, si voy a ser transformado eventualmente en la glorificación, ¿para qué me voy a molestar tanto con mi pecado hoy? ¿Para qué disciplinar mi cuerpo? ¿Para qué disciplinar mi espíritu? ¿Para qué disciplinar mis pensamientos?
Voy a tener toda una eternidad para ser como Jesús. Entonces, este segundo error, noten lo que hace. Toma la esperanza futura, toma la esperanza de una glorificación como una excusa para no combatir con el pecado hoy. Para no hacer morir las obras de la carne en nuestro corazón. Y lamentablemente, este segundo peligro es más común en el cristianismo de lo que pensamos. Sabemos del primero. Sabemos que muchas personas, porque tal vez hicieron una confesión de fe hace 20 años atrás, están seguros de que porque llenaron un papelito en la iglesia, ya son salvos una vez y para siempre y ahora pueden olvidarse de Dios. Sabemos de ese peligro, pero este otro peligro es muy común también. ¿Y saben dónde es común? En iglesias saludables. En iglesias saludables. Y hay miles de hombres y mujeres en quienes no hay ninguna evidencia de santidad, a pesar de que creen en un regreso inminente de Cristo Jesús. Y el doctor MacArthur dice, hoy tenemos a personas con una teología correcta, pero que están viviendo vidas impuras. Entonces, de labios para afuera, dicen estar esperando la segunda venida, cantan en la iglesia, hasta levantan las manos esperando la segunda venida de Cristo, pero no quieren saber nada con la santidad de Dios hoy. Y con eso revelan que están muertos internamente a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como lo vimos, 1 Tesalonicenses 4:3, ¿cuál es? Nuestra santificación. No quieren hacer la voluntad de Dios. Aman, escuchen, aman hablar sobre temas controversiales como el milenio, sobre el arrebatamiento. Hablan de hablar de muchos temas del futuro, pero evitan a toda costa la santificación de corazón. Y se imaginan que irán al cielo, ¿por qué? Porque tienen un entendimiento escatológicamente ortodoxo. Pero los demonios también tienen un entendimiento ortodoxo del porvenir. Lo acabamos de leer en Mateo. ¿Vienes antes de tiempo a atormentarnos? Los demonios saben, los demonios conocen su escatología. Y tienen un conocimiento incluso mucho más lúcido de lo que lo tiene el erudito bíblico, o más bíblico podríamos decirlo, de nuestro tiempo. Saben lo que viene. Sin embargo, todo ese conocimiento ortodoxo, por muy preciso que sea, no lo salva y jamás lo salvará. Jamás lo salvará. ¿Por qué? Porque los demonios demuestran tener solamente una fe intelectual. Una fe que es solo intelectual. Y no quiero que me malentiendan, sin duda, en la salvación hay un elemento intelectual. Nosotros tenemos que saber quién es Cristo para estar en Cristo. Pero, este es mi punto, es posible saber intelectualmente todo acerca de Jesús y aún así estar muerto en delitos y pecados. Saber que vino a la tierra, que vivió una vida de piedad, santa, perfecta, que fue a la cruz, se entregó a sí mismo, dio su vida por sus escogidos y que al tercer día se volvió a la vida y ahora se encuentra a la mano derecha del Padre. Es posible saber eso y mucho más acerca de Jesús y aún estar muerto. Por eso digo que esto es peligroso precisamente en iglesias saludables. En hijos que han venido a la iglesia desde chiquitos, que saben repetir el Evangelio mejor que nosotros. Y sin embargo por dentro no aman la santidad. Escuchen, la fe que salva es una fe que obra para la piedad. La fe que salva es una fe que obra
para la piedad. La fe verdadera produce una esperanza que santifica y se purifica voluntaria y repetidamente. Noten lo que dice el texto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, porque ha nacido de nuevo, se purifica a sí mismo. Literalmente se está purificando constantemente. No es se purificará y no hace nada ahora, sino que todos los días muere al yo, se niega a sí mismo, renuncia a sus deseos y quiere buscar la santidad que agrada a Dios. Me encantan las palabras del gran obispo de Liverpool, J.C. Ryle. Él dice, una esperanza que no purifica es una burla. Una esperanza que no purifica es un engaño. Una esperanza que no purifica es un fraude. Y hoy en la iglesia tenemos personas fraudulentas, con una fe fraudulenta. Están engañados. Piensan que porque saben, porque conocen, porque entienden el fin de los tiempos serán salvos. Si tú no estás buscando la santidad ahora, no esperes ver a Cristo mañana. Si tú no estás buscando la santidad ahora, no esperes ver a Cristo mañana. ¿O acaso tú piensas que Dios te va a permitir entrar en el cielo porque tienes entendimiento? ¿O acaso piensas que Dios te abrirá las puertas del cielo porque tú eres escatológicamente ortodoxo? No, hermanos, el cielo no es para el entendido solamente, sino para aquel que tiene una esperanza que le purifica, que lo cambia. Por tanto, recuerda estas palabras. Tú jamás serás bienvenido en el cielo si practicas el pecado en la tierra. Jamás. Jamás. Jamás serás bienvenido allí si tú practicas constantemente el pecado en el presente. Si lo amas, si lo buscas. Escucha, el cielo es el hogar de los que practican la piedad. El cielo es el hogar de los que aman la santidad. Entonces, esfuérzate con todo tu ser a vivir una vida celestial ahora. No esperes a que llegues allí para empezar a vivir una vida de santidad. Vívela ahora. Búscala ahora. Eso es lo que Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 3. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, cuando regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero Él dice, hasta aquel momento, busquen las cosas de arriba, vivan una vida celestial aquí en la tierra. No vaya a ser que porque tú estás en paz con tu pecado, pierdas tu alma. Y no vaya a ser que porque tú quieras hacer la paz con tus hábitos pecaminosos, tú seas condenado. Y en el amanecer de la resurrección, tú te levantes y encuentres que el cielo no es tu hogar y que por vecino tienes a un demonio. Esfuérzate por vivir una vida diferente, por ejercitar la piedad que agrada a Dios, por hacer morir las obras de la carne, por revestirte del nuevo hombre, por buscar hacer todas las cosas, sea que comamos o que bebamos, para la gloria y la gloria de Dios. Y por último, Juan explica cuál es la pauta. Juan explica cuál es la pauta suprema de una vida de piedad. Vimos la premisa, que es la conversión. Una persona necesita nacer de nuevo para tener una vida santa, para vivir una vida santa. La práctica de la piedad la vimos.
Y ahora vamos a ver cuál es la pauta. ¿Cuál es la pauta suprema de una vida de piedad? Y este es el elemento final y el más importante de todos. Noten cómo termina el versículo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en la segunda venida de Cristo, que ha nacido de nuevo, ¿qué hace? Se purifica constantemente a sí mismo. Noten cómo termina, así como Él es puro. Ahora, no hay duda de que el Él en este contexto se refiere a Cristo. Esta es la manera en que Juan comúnmente utiliza este pronombre en toda la epístola. Por ejemplo, más adelante en el versículo 5, Juan dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Referencia a Cristo. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, hablando de Cristo. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Clara referencia a Cristo. Capítulo 4, versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y tal vez el lugar donde se utiliza, hay solo 6 veces donde se utiliza este pronombre en Primera de Juan, y todas las veces habla de Cristo. Leímos 5, si contamos la de Primera de Juan 3:3, pero hay uno más y está en el capítulo 2, y noten, Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, el apóstol declara y dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Clara referencia a Cristo, particularmente a la encarnación de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? El contexto, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y después dice, bueno, así como Él andó, ustedes tienen que andar. Esta es una clara referencia a Cristo, a su encarnación. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo Juan en 1 Juan 3:3? Está dirigiendo toda nuestra atención a Cristo, porque Cristo es la pauta suprema de piedad. Cristo es la pauta suprema de piedad. No hay otro mejor modelo de santidad que Cristo. No lo hay. No lo hay. Por supuesto que hay muchos hombres y mujeres en la iglesia de los cuales nosotros podemos aprender piedad. No estoy negando eso. Por supuesto que hay muchos. Pero cualquier destello de santidad que haya en esas personas, en esencia, ¿qué es? Es un reflejo de Cristo. Es un reflejo de la santidad de Cristo. Así como Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, en última instancia, Cristo es la pauta de piedad del cristiano. Cristo es el principio regulador, Él es el principio rector de la santidad, Él es la meta de la santificación del creyente. Pablo dice en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él es la meta, Él es la pauta, Él es el principio rector. Escuchen, y esto es importante, la pauta final no está en la iglesia. ¿Entienden eso? La pauta final de piedad no la encontramos en la iglesia. Muchos viven comparándose con otros miembros de la congregación. Se la pasan comparándose con otros miembros y en vez de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, todo el tiempo están enfocados en tratar de superar a fulanito de tal. Y quieren superar la piedad de esa persona. Y hoy, lamentablemente, hemos rebajado el estándar de piedad considerablemente por uno que es más accesible. ¿Por qué piensan que hay tanta mundanalidad en la iglesia? Porque hay hombres y mujeres que se comparan con otros en vez de compararse con la pauta suprema que es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo rebajo el estándar de santidad, infiltro mundanalidad en la iglesia, y al final del día, ¿saben lo que pasa?
dejo de esforzarme. Dejo de esforzarme, dejo de luchar. Porque cuando tú te comparas con alguien en la iglesia, ¿sabes lo que va a pasar? Eventualmente te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar en la santificación o en la falta de santificación de esa persona. Entonces vas a buscar a otro. A otra persona para la cual compararte. Y esa persona te va a defraudar. Porque esa persona en algún momento te va a contestar mal. Te va a hacer algo que te daña, que te hiere. Y vas a buscar a otro hasta que eventualmente, ¿sabes qué haces? Ya no me esfuerzo más. Ya les gané a todos en la iglesia. ¿Para qué seguir luchando? Pero si nosotros dejamos que Cristo sea la única pauta de piedad en nuestra vida y lo ponemos de nuevo en el centro de todos nuestros esfuerzos, siempre va a haber lugar para el cambio. Siempre van a haber aspectos que tenemos que mejorar. Siempre van a haber cosas que tenemos que cambiar. Y hasta su regreso, ¿saben lo que va a pasar? Siempre vamos a ser peor de lo que deberíamos ser. Siempre. Siempre vamos a ser peor de lo que tendríamos que ser. ¿Por qué? Porque como meta tenemos a la perfección. No lo tenemos al hermanito. Tenemos a la perfección. Tenemos a Cristo. Y nunca vamos a estar conformes con nuestra vida espiritual, con nuestra vida cristiana, porque como meta tenemos a Cristo. Y ese sentido de inconformidad nos va a impulsar a seguir adelante. Nos va a empujar a seguir procurando crecer a la imagen de Cristo Jesús, como lo hizo con Pablo. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 3? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, vuelve a decir Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten que Pablo en estos 3 versículos 3 veces nos dice que no lo ha alcanzado, que todavía está por debajo del estándar de perfección, que se compara con Cristo y dice, todavía tengo cosas que cambiar. Pero no por eso tira la toalla. Al contrario, se esfuerza todos los días y toda la vida de Pablo giraba en torno a volverse a más como Jesús. Y ese debe ser también nuestra búsqueda cristiana todos los días. Luchar, ejercitarnos, esforzarnos por volvernos más, no como el hermanito de la iglesia, sino como Jesús. Como Jesús. Y con esto no quiero decir que Cristo sea solamente un modelo de santidad. Porque hay algunos que creen que el único motivo, la única razón por la que Cristo vino a la tierra fue para dejarnos un ejemplo. Que en la cruz no hizo nada, no pagó nada, no había nada que pagar, sino que todo lo que hizo fue nacer en la tierra para dejarnos un ejemplo. Esto es muy común, ¿saben entre quiénes? Entre los teólogos liberales. Es lo que se conoce como la teoría de la influencia moral. Jesús vino aquí solamente a influenciarnos moralmente. Y no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo eso. Pero así como es un error pensar que Cristo vino al mundo solamente con el fin de ejemplificar la santidad, también es un error olvidar que Él es, en efecto, nuestro mejor modelo de santidad. Lo vimos recién en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es el patrón. Él es la pauta. Él es el ejemplo. Él es el modelo. Primera de Pedro dice exactamente lo mismo. Versículo 21 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el cristiano tiene que considerar la vida de Cristo en todo momento, tal como se revela la palabra de Dios. Tiene que ejercitarse en la lectura bíblica para ver cómo vivió Jesús,
para ver cómo se ejemplifica la santidad perfectamente y entender cuál es el propósito de su vida. Eso debe hacer el cristiano. Debe trabajar duro el cristiano para ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan Filipenses 2:12? Ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Ocupaos, trabajen ardientemente. El objetivo del creyente debe ser perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó. Colosenses 3:13. El cristiano tiene que ser manso y humilde de corazón, como lo fue Jesús, nuestro Maestro. El cristiano debe humillarse a sí mismo y no buscar su propia reputación. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimados cada cual a los demás como superiores a sí mismo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cristiano tiene que amar en amor. Tiene que andar en amor como Cristo siempre anduvo. Que aunque continuamente Él era odiado, Él era perseguido, Él era calumniado, Él fue malinterpretado por otros, pero la Biblia nos enseña que Él lo soportó todo. Él lo soportó todo con paciencia. Y de la misma manera debe vivir el creyente, soportando a los demás con la misma paciencia que Cristo soportó a los otros en la tierra. Ninguna palabra corrompida debe salir de la boca del creyente, porque nuestro Señor jamás respondió con maldición. No hubo un momento en el que Él buscó su venganza, sino que cuando padecía, Él no amenazaba, no abría su boca, sino que encomendaba su causa a Dios, a aquel que juzga justamente. Y Jesús iba por todas partes, y lo leemos en los evangelios. Él iba por todas partes haciendo el bien. No importa si Él estaba en presencia de discípulos ignorantes. No importa si Él estaba en presencia de discípulos débiles. No importa si Él estaba entre publicanos y entre pecadores. Si Él estaba entre los fariseos y los saduceos, Jesús siempre fue el mismo, bondadoso con todos. Bondadoso con todos. Íntegro de corazón. Y sin embargo, lo más hermoso de Cristo, ¿saben qué es? Es que Cristo nunca aduló a nadie. Cristo a nadie aduló. Y de nadie Cristo fue cómplice de su pecado. Por eso es que Él podía estar entre los saduceos y los fariseos, porque Él sabía llamar las cosas por su nombre. Y sabía, y Él demandaba que la gente se arrepienta cuando tenía que hacerlo. Él estaba separado del mal, como también lo tiene que estar cualquiera de nosotros si realmente somos sus seguidores. Estamos en el mundo, Juan capítulo 17, versículo 15, pero no somos del mundo. Dios no nos ha sacado o nos ha puesto en una burbuja. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos imitar a Cristo. Hermanos, estas son solo algunas cosas que nosotros no podemos ignorar. Siempre debemos tratar de recordarlas y habitar en estas cosas. Escuchen, esta es la manera más práctica de ejercitarnos para la piedad. Es la manera más práctica de ejercitarnos para la piedad. No, la piedad no se trata de algún sentimiento austero, aquí y allá, efímero, alguna experiencia extraordinaria. No se trata de eso la piedad. La piedad se trata justamente de buscar ser más como Cristo Jesús. Como dijo John Owen, el reconocido príncipe de los puritanos, él dijo, meditemos mucho en lo que Cristo era, en lo que Él hacía y cómo encaraba todos sus deberes y pruebas hasta que una imagen o idea de su santidad perfecta se implante en nuestras mentes y por ello lleguemos a hacernos más como Él. Meditemos en Cristo. Busquemos a Cristo. ¿Se imaginan lo que sería la iglesia? Si nosotros nos preguntáramos más seguido, ¿qué es lo que hubiese dicho y hecho Jesús si estaría aquí? ¿Se imaginan lo que serían nuestros matrimonios? Si en todo momento estaríamos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría Jesús a esto? ¿Se imaginan lo que serían nuestras vidas?
si estaríamos todo el tiempo meditando en la persona de Cristo. Hermanos, hagamos de Cristo nuestro todo y todo será muy diferente. Todo será muy diferente, porque Cristo no deja nada igual. Nada igual en nuestra vida. Meditemos en Él, pensemos en Él. Así es como debemos vivir, puestos nuestros ojos en Jesús en todo momento. Entonces, que Dios selle la segunda venida de Cristo en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos ejercitarnos para la piedad con toda determinación. Porque en su regreso nosotros no queremos salir de Él avergonzados, como dice 1 Juan 2:28. No queremos alejarnos de Él avergonzados. Y créanme, en aquel día la hipocresía de muchos supuestos cristianos será evidenciada. Será evidenciada por el hecho de que habrán renunciado a la santificación del corazón. Oh, dirán, en tu nombre hicimos esto y hicimos estas cosas, pero de corazón no amaban a Cristo. Escuchen, quien deja de purificarse lo hace porque en algún momento abandona la esperanza escatológica de la segunda venida de Cristo. Aquel que deja de luchar con el pecado es porque en algún momento de su vida se olvida de que Él viene. Y entonces se da por vencido al poder del pecado y olvida cuál es la pasión de Jesús para el creyente. Lo que más le inquieta, lo que más le preocupa, lo que más quiere Jesús de ti es que seas santo. Y recuerda que jamás serás bienvenido en el cielo si no eres santo en la tierra. No lo serás. Esfuérzate entonces por seguir la voluntad de Dios, por hacer las cosas que le agradan a Cristo y por evitar hacer las cosas que el Espíritu aborrece. Reconoce que todavía no eres perfecto. Estás muy lejos de eso, como Pablo lo reconocía. Aquel que estuvo y llegó a estar en el tercer cielo. Ese mismo Pablo reconoció que estaba muy lejos de ser perfecto. Y asimismo nosotros debemos reconocer que dentro de nosotros todavía mora el pecado y nos presenta batalla. Y a veces el pecado prevalece sobre el deseo de Cristo. Y a veces fallamos. Y a veces contestamos de maneras que no deberíamos contestar. Y nos enojamos. Somos vanagloriosos, hacemos cosas para nosotros mismos. Mentimos. Codiciamos. Miramos lo que no deberíamos mirar. Cuando esto suceda, arrepiéntete de tu pecado inmediatamente y vuelve a poner tu mirada en Cristo y confía en que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y consuela tu corazón con estas hermosas palabras de John Newton, quien dijo, escuchen, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero no soy lo que fui antes, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este hermoso pasaje, pequeño, pero profundo. Corto, pero ancho en teología. Padre, tú conoces los corazones de cada una de las personas que están aquí. Y no me sorprendería si entre nosotros hay personas que tienen apariencia de piedad, que de boca para afuera dicen amarte, que tienen una fachada increíble, un registro increíble de servir en la iglesia, pero que por dentro todavía están muertos. No me sorprendería si hay personas aquí que saben mucho acerca del Evangelio, que conocen que ciertamente Cristo regresará, pero que no son santos de corazón, que por dentro están corrompidos, podridos
con un corazón todavía muerto a tus cosas. O sí, que lloran el domingo por la mañana y que levantan las manos cuando adoran, pero que tienen un corazón que todavía no ha doblado rodilla. Oh Dios, te ruego que si hay alguien así aquí hoy, les des el arrepentimiento para volverse de sus caminos malos, porque están en un lugar peligroso. Están enemistados con un Dios airado, con un Dios 3 veces santo. Padre, te ruego que tu Santo Espíritu obre en su corazón, infúndeles vida, nuevos deseos, una nueva naturaleza para que puedan creer. Que no podrán entrar al cielo por lo que saben, que no podrán entrar al cielo porque vienen todos los domingos a la iglesia, pero que para entrar en el reino de los cielos se necesita perfección. Y esa perfección la pueden alcanzar en Cristo Jesús. Aquel que estuvo dispuesto a venir a la tierra y vivir una vida santa, perfecta, y morir en una cruz llevando nuestros pecados, para que nosotros podamos ser revestidos con su justicia si creemos en Él para salvación. Y para aquellos que te conocemos, oh Dios, para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús y en nadie más, Dios, te ruego que selles en nuestros ojos a Cristo Jesús todos los días, que podamos meditar en Él para seguir creciendo. Oh Dios, reconocemos que estamos lejos de ser lo que deberíamos ser. Que guardes nuestro corazón del engaño, de pensar de que no vamos a caer. Danos humildad, oh Dios, para seguir doblando rodilla cada día, buscándote en oración a ti, entendiendo cuál es tu voluntad mediante la lectura de la palabra y viniendo a la iglesia para ser confrontado en una comunión unos con otros que es tan necesaria y vital para nuestra vida. Dios, sella en nosotros el ejemplo de Cristo y crea en nosotros ese sentido de inconformidad para que luchemos todos los días y hagamos morir las obras de la carne hasta que Cristo, el gran Maestro, el Señor de señores, el Rey, el León de Judá vuelva, nos arrebate y podamos, Señor, celebrar con Él su conquista, su gloria, su victoria, su salvación por toda la eternidad. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.